Todas las veces que escuchamos a los funcionarios actuales, futuros y pasados hablar de las pymes como herramienta de la salvación nacional, nos queda escuchar a los verdaderos protagonistas de ese milagro o de esa pesadilla según cómo toque el destino en suerte. Por eso invitamos a Leonardo Rial, que es un empresario pyme. Leonardo, gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Y cuando vos escuchás que nos desvivimos por las pymes, que ustedes, que si no fuera por ustedes, que después qué pasa en la vida cotidiana, en la vida real. En la vida real, la verdad que es una situación compleja la que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en un contexto cambiante como hay en la Argentina permanentemente, ¿no? Vamos, famoso péndulo de un lado para el otro, y nunca hay una política de Estado que permita generar un camino en donde nosotros podamos transitar con orden y en virtud de normas y reglas claras. Obviamente la macroeconomía para nosotros es muy importante porque es la que genera los lineamientos necesarios para poder crecer y desarrollarnos, y la verdad que con un esfuerzo enorme tratamos de mantener nuestras persianas abiertas para poder, obviamente, mantener la fuente de trabajo y poder crecer en este contexto, ¿no? Walter. Y hablamos de un contexto en el cual cayó la actividad, cayó el consumo, ¿no? La economía está mostrando muchos problemas, muchos puntos rojos. ¿Qué necesita hoy un empresario pyme para salir adelante? ¿Qué puede esperar o qué le puede pedir al próximo gobierno que está por iniciar su trayectoria en el mes de diciembre para poder encarar un camino de crecimiento? Lo primero que digo es que hay que generar políticas de mediano y largo plazo en la Argentina. Las políticas de corto obviamente sirven para la coyuntura, pero necesitamos generar políticas claras de mediano y largo plazo, digo, que definan algunos lineamientos que son esenciales. En principio, como dije, la macroeconomía es importante, necesitamos obviamente un gobierno que empiece a pensar en cómo incentivar el comercio exterior, cómo salir al mundo y hacerlo ordenadamente, pero también necesitamos un mercado interno fuerte. La Argentina tiene que ser una Argentina que privilegie la producción sobre la especulación financiera. Estos 4 años fueron realmente beneficiosos para pocos sectores, como por ejemplo el financiero, que ha realmente tenido tasas altísimas, pero obviamente con esas tasas el sector productivo no puede convivir. Entonces es necesario realmente volcar los recursos al sistema productivo. Necesitamos obviamente financiamiento, se necesita impuestos o por lo menos un sistema impositivo acorde a las necesidades de las empresas, se necesitan políticas claras también para eliminar cierta burocracia que nosotros tenemos a la hora de poder crecer. Vos imaginate que una gran empresa cuenta con contadores, abogados, un montón de grupos que la ayudan a poder crecer, y nosotros en realidad los empresarios pymes tenemos que hacer todo nosotros. Entonces es necesario un Estado que te acompañe, un Estado presente que obviamente genere un mercado interno fuerte y genere las herramientas indispensables para poder crecer también en el mundo, pero sin una apertura indiscriminada, sin una apertura que genere obviamente que entren productos importados en competencia desleal con nosotros. Necesitamos realmente hacerlo con reglas claras. Leonardo, una de las cosas que al presidente Macri le quedaron al tintero es el tema de la reforma laboral. Lo esgrimió en todo su mandato, finalmente no pudo, o no lo dejaron, eso la historia juzgará. Pero cada vez que él defendía esas modificaciones al sistema laboral argentino, lo hacía en nombre de las pymes. Decía que ustedes, si no tenían herramientas flexibles, no tanto para contratar, sino para despedir, la cosa a ustedes se les complicaba. Esto ¿tiene tanto peso como el mercado interno a la hora de devolver el funcionamiento de una pyme, o es solamente en este caso un ardid del presidente para un objetivo determinado? Yo creo que el presidente Macri nos entretuvo a muchos de los empresarios con medidas que obviamente eran necesarias. Nadie discute que obviamente hay que cambiar el sistema laboral en la Argentina en términos de poder trabajar en que no haya más la industria del juicio, en tratar de generar herramientas concretas para incentivar la toma de puestos de trabajo y obviamente el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero creo que no son las medidas que los empresarios realmente necesitaban para poder crecer y para poder atravesar un contexto difícil. Hay un montón de cuestiones que me parece que hacen a que las empresas puedan de alguna manera desarrollarse en un contexto de crecimiento. La verdad que si no tenés un contexto de crecimiento es muy difícil desarrollarse. Entonces, me parece que en ese sentido, los empresarios apuntábamos más a tener realmente un entorno y un clima de negocio que nos permita poder crecer. Pero me parece que obviamente se avanzó un poco en todo lo que tiene que ver con la industria del juicio, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, pero eso no basta si en definitiva vos no podés tomar fuentes de empleo porque no tenés mercado interno y no podés mantenerlas. Tenés que tratar de lograr primero generar el entorno y las condiciones necesarias para poder realmente enfocarte en tomar fuentes de trabajo.
Walter. Y en estas necesidades que tienen, ¿no?, de que se recupere el mercado interno, de poder avanzar hacia el externo, también para poder crecer económicamente dentro de una pyme, ¿cómo convive con la necesidad que tienen los empleados de las pymes hoy, como tienen todos los trabajadores en general, de recuperar poder adquisitivo del salario ante la situación que tiene la economía? ¿Es a través de este acuerdo que está pregonando el futuro gobierno que se puede encontrar una solución? Yo creo que es clave. Yo creo que el acuerdo económico y social es clave. Ojalá estén realmente las partes que tienen que estar en ese acuerdo, porque nosotros vemos realmente que hay un sector sindical que está más o menos ordenado y que puede, de alguna manera, tomar la representación de los trabajadores. Creo que el sector político va a tener que estar a la altura de las circunstancias y poder participar realmente en forma articulada en ese ámbito de lo que es el acuerdo económico y social. Los empresarios creo que todavía no estamos preparados como tenemos que estar para participar, porque obviamente la representación empresaria está muy dividida en la Argentina. Digo, eso es algo que este gobierno podría trabajar junto con nosotros para poder avanzar y que realmente haya una entidad representativa de todos los empresarios a nivel nacional. Pero creo que es clave para poder generar estas políticas de mediano y largo plazo. Creo que es fundamental que acordemos ciertas cuestiones, obviamente en la coyuntura actual, porque la coyuntura actual es difícil, es muy complicada, muchas empresas están cerrando día tras día, hay más de 50 pymes que están cerrando por día, más de 12.000 pymes en el año, y creo que en ese sentido tenemos que tomar medidas de corto plazo, fundamentalmente bajar la tasa, poder generar crédito para poder tener el capital de trabajo suficiente para poder mantener nuestra fuente de trabajo. Pero creemos, los empresarios pymes creemos realmente que hay que mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Nosotros decimos, para tener un mercado interno fuerte, los trabajadores tienen que tener poder adquisitivo y poder consumir. Entonces, nosotros queremos ponerle plata en los bolsillos de los trabajadores, pero para eso es necesario que nosotros tengamos las posibilidades, y creo que ahí es donde entra la participación del Estado, generando las medidas que hay que generar para poder crecer. Y en ese sentido, de vuelta, vuelvo a lo mismo, la Argentina es un país dependiente del mercado interno, no es un país que tiene el 70-80% de su economía para la exportación y el resto es la economía nacional. Nosotros necesitamos realmente volcar recursos al mercado interno y a partir de eso creo que las pymes van a poder crecer rápidamente porque tienen hoy por hoy un 30-40% de su capacidad instalada utilizada y necesitamos realmente poner en funcionamiento las máquinas, poner en funcionamiento todo lo que estos años realmente hemos dejado de lado y que necesitamos volver a poner en funcionamiento. A propósito de las expectativas sobre el gobierno que viene, ¿hay algún tiempo? ¿Ustedes les queda tiempo para seguir aguantando o ya la situación es crítica? Yo creo que es difícil. Yo creo que la verdad que el desafío que tiene Alberto Fernández y obviamente, yo tengo la empresa en la provincia de Buenos Aires, Axel en la provincia, es un desafío muy grande porque en definitiva todas estas cuestiones que hablamos del acuerdo económico y social y otras cuestiones que se puedan desarrollar lleva tiempo. Y se hereda una situación muy difícil, una deuda muy grande en la Argentina que va a haber que ver cómo se negocia o renegocia. Obviamente el problema que hay a nivel recesión en la Argentina, un mercado interno que hay que volver a generar la rueda para poder empezar a trabajar el consumo y que en la Argentina vuelva a generar la demanda que tiene que generar para que las pymes trabajen. Y por otro lado, la falta de crédito. O sea, las tres variables que mueven la economía, que es inversión, crédito y consumo, están frenadas totalmente. Y volver a trabajar y aprender esos motores de la economía no son fáciles, lleva tiempo. Bueno, mientras tanto creo que lo que hay que acordar son esas medidas de coyuntura, que creo que la asistencia financiera va a ser clave, y por otro lado ponernos de acuerdo entre todos en ver cómo vamos ajustando cada una de las variables que tenemos que ajustar para poder crecer o para poder volver a crecer ordenadamente. Walter. Le he hecho esta pregunta a algunas grandes empresas y me gustaría saber tu opinión también, ¿no? ¿Cómo puede proyectar una pyme el 2020? ¿Cómo puede armar su presupuesto hacia el año próximo en un escenario como el actual, en el cual las condiciones económicas no son las mejores y todavía la condición política no termina de estar definida, ¿no? No sabemos quiénes van a ser los integrantes del próximo equipo? Mirá, creo que la mayoría de las pymes no arman presupuestos para el año que viene. Claro. La verdad que la realidad de la pyme en la Argentina cada vez es más informal, entonces difícilmente, esto es lo que te decía al principio, por ahí es muy difícil que una pyme tenga un estudio contable, un estudio financiero, un estudio legal que permita trabajar todas estas cosas. El empresario pyme hoy está pensando en el día de hoy, seguramente está corriendo al banco para llegar antes de las 3 de la tarde a poder cubrir la cuenta. Es una situación muy compleja.
Creo que el desafío de un gobierno que tenga una política de Estado y una política industrial y una política hacia la pyme tiene que ver con eso, con darle las herramientas para que esa pyme se pueda convertir en mediana y se pueda convertir en gran empresa. En la Argentina la mayoría de las grandes empresas son empresas transnacionales. Y creo que es el gran problema también que tiene la Argentina, los grupos económicos que en definitiva terminan teniendo intereses en contra de lo que es el gran tejido productivo de la Argentina, que la mayoría son pequeñas y medianas empresas, y terminan solicitándole cosas al gobierno que en definitiva son en contra de ellos mismos, porque muchos de estos grupos económicos han apoyado las medidas que tuvo al inicio este gobierno y sabíamos todos que esas medidas iban a ser en contra del sistema productivo. Entonces me parece que es claro que necesitamos realmente un Estado presente que obviamente defina las reglas que tenemos que tener, y en ese sentido muchos de nosotros lo que entendemos es que más allá de los presupuestos que podamos elaborar para el año que viene, que creo que son muy difíciles de hacer porque te van cambiando las reglas de juego todo el tiempo. De hecho, hoy uno está pensando qué es lo que va a pasar el día después del 10 de diciembre, ¿no? Digo, hoy la verdad que pensar en lo que puede ejecutar Macri de acá al 10 de diciembre es muy difícil y ha ido cambiando y mutando a lo largo de estos 4 años, en definitiva, con cosas que no se fueron cumpliendo, ¿no? Digo, primero que se iba a paliar la inflación, después que el dólar no iba a aumentar, después que la tasa iba a bajar. Digo, ninguna de esas cosas han sucedido, todo lo contrario, fueron aumentando y heredamos una inflación del 55%, una tasa del 75%, una devaluación galopante que no se sabe dónde termina. Creo que a partir del 11 de diciembre, si el gobierno nuevo establece las reglas, por lo menos, del 2020 y va generando las condiciones necesarias para que nosotros podamos elaborar nuestras perspectivas de negocio, nuestras perspectivas de futuro, va a ser mucho más fácil. Si no, seguramente nos tengamos que manejar con nuestra propia brújula, que es la del día a día, y en donde no te permite proyectar realmente el crecimiento que tenés que tener como empresa. ¿Y qué pasaportas adentro de la empresa? Con la gente que trabaja con vos, con su situación anímica, personal. ¿Cómo es construir trabajo con ese material humano? Mirá, nosotros tenemos una empresa, Body Health, es una empresa que fabrica equipamiento de estética y que tiene la posibilidad de exportar al mundo. Nosotros exportamos a más de 30 países y realmente eso nos ha permitido un poco salir de este contexto difícil que atraviesan la mayoría de las empresas que invierten y que obviamente trabajan solamente con el mercado interno. Por eso el gran desafío, digo, es tener un mercado interno pujante para poder tener la demanda necesaria para poder crecer, pero también orientarte y trabajar el comercio exterior, que es clave a la hora de poder desarrollarse como empresa y desarrollarse como país. Nuestra gente realmente, obviamente, entiende los momentos que va atravesando la Argentina y realmente, digo, en el caso de las pymes, como que somos todos parte de un mismo equipo. Nosotros, la verdad que con mucho orgullo decimos que fabricamos equipamiento con valor agregado en la Argentina, porque fabricar equipamiento médico no es fácil, no es sencillo, pero creo que la Argentina tiene las condiciones para hacerlo porque tiene el recurso humano necesario para poder trabajar estas cosas. Creo que es solamente plantearse el desafío, tener un Estado que te acompañe. No creemos en que el Estado librado al mercado solamente puede ordenar todas estas cosas. Creo que la Argentina en cada uno de los ámbitos tiene el potencial necesario y los recursos humanos para poder crecer. Solamente hay que alinearlos y ponerlos en un objetivo claro, que es el del crecimiento y el del desarrollo, ¿no? Gracias, Leonardo, por venir esta mañana y por tu testimonio. Gracias a ustedes. Walter, gracias, como siempre. Será, si Dios quiere, hasta el próximo programa, la semana que viene. Ha sido un placer. Nos vemos pronto.